Bueno, pues muchísimas gracias. También agradecer a la organización la oportunidad que me ha brindado de poder estar aquí esta mañana y contar de alguna manera pues el papel que realizamos desde la Universidad de Castilla-La Mancha y en concreto desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes y Biotecnología, pues para tratar de ayudar al sector. Yo estoy muy contento con esta campaña por todo lo que se ha comentado y además de forma personal y quizá egoísta, porque, lo comentábamos hace un rato con Julio y en otras ocasiones, ¿no? La falta de atractivo que tiene nuestro sector hoy en la sociedad también se transmite en el número de estudiantes que tenemos en las escuelas de ingeniería de España. Y vemos cómo año tras año ese número de estudiantes pues, cada vez es menor y las empresas del sector agrario cada vez tienen más dificultades para encontrar profesionales bien formados en estas materias. Lo cual para nuestros estudiantes egresados es una maravilla porque no tienen nada de paro, están muy cotizados, pero entiendo que a nivel social pues es un problema importante, sobre todo sabiendo lo que nos estamos jugando, que es la producción de alimentos y más en una región como Castilla-La Mancha, que depende tantísimo nuestro sector productivo de este ámbito, ¿no? Había traído una presentación un poco más acortada, pero simplemente lo que quería era poner de manifiesto para no alargarla demasiado. Lo voy pasando un poco por qué tenemos que regar en Castilla-La Mancha, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? el primer comentario, ¿por qué tenemos que regar, ¿no? Pues un poco por las condiciones donde se encuentra nuestro país. Nuestro país está situado en una zona donde tenemos influencia de muchísimos factores climáticos. Nos viene aire frío del norte, nos viene aire cálido del sur por el Sáhara, nos viene una zona templada por el Mediterráneo. Y eso hace que tengamos un país pues con unas condiciones medioambientales únicas y tengamos la mayor biodiversidad de toda Europa, gracias precisamente a esta biodiversidad. Y podemos ver en este mapa de precipitaciones cómo tenemos un gradiente claramente que empieza en el noroeste, en la zona de Galicia, y que va... esta es la ET0... No es el de precipitación, este es el de demanda evaporativa, ¿no? La cantidad de agua que demanda la atmósfera a nuestras plantas, ¿no? Y cómo va aumentando desde el noroeste hacia el sureste, ¿no? Y nosotros estamos precisamente en la parte inferior derecha, aunque la parte más alta corresponde a la zona del Valle del Guadalquivir, ¿no? Pero nosotros estamos en la zona más candente, ¿no? Si a eso lo unimos en que también hay un gradiente de precipitación, pero en descenso, que también va en la misma dirección, es decir, tenemos alta demanda y además tenemos poca precipitación, pues al final eso lo que genera es que estemos situados en una zona de clima semiárido y tendiendo al árido ya en la zona de Almería, se ve claramente, y también ya zona de Murcia, y ya obviamente nosotros venimos de Albacete, pues todos sabemos cómo, según nos vamos yendo hacia la costa, ¿no? Desde Albacete, pues vamos notando cómo el clima también se va haciendo, más cálido y más seco, ¿no? Eso hace que obviamente, si llueve poco, la atmósfera demanda mucho, pues vamos a necesitar más agua para cubrir las necesidades de los cultivos, como bien nos explicaba Amelia, ¿no? Y entonces la siguiente cuestión es, ¿pero tenemos agua para satisfacer las necesidades de los cultivos? Los datos que tengo aquí son un estudio relativamente antiguo que hicimos con los anteriores planes hidrológicos de Cuenca, por lo tanto son datos oficiales, pero ya de hace años, por lo tanto es posible que estos porcentajes que voy a comentar hayan variado un poquito. La superficie regada sí que está actualizada, pero la disponibilidad de recursos es posible incluso que sea inferior, ¿no? Todos sabemos lo que está sucediendo hoy en día con el tema del cambio climático, ¿no? Pues según aquel estudio que hicimos, analizando todos los planes hidrológicos de Cuenca, en teoría en Castilla-La Mancha se generan de media anualmente 9.258 hectómetros cúbicos anuales, que es una cantidad de agua bastante considerable. Pero nosotros no podemos utilizarla toda. Nosotros solo podemos utilizar 2.730, dado a que nuestra región está situada pues en el centro de la península ibérica y tenemos que compartir pues ese agua tenemos la cabecera de muchos ríos que nacen en nuestra región, pues el Júcar, el Tajo, el Guadiana, etcétera, de que vamos a hablar aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos que compartir con otras regiones, con lo que en principio nosotros solamente podemos utilizar 2.730. Pero además de esos 2.730, no toda esa agua se puede utilizar en la agricultura. El reparto por distintos usos sería un 8% urbano, un 31% energía e industria y un 61% agricultura. La verdad es que a uno le llama la atención, ¿verdad?, el tema del 31% energía e industria. Pues
tanta energía y tanta industria tenemos en Castilla-La Mancha? Pues industria a lo mejor podríamos tener más, pero energía hay que pensar que tenemos centrales nucleares, ¿no?, que abastecen, que generan energía eléctrica, sobre todo en la zona de Guadalajara, y no toda creo que la utilicemos en Castilla-La Mancha, seguramente mucha se irá también para Madrid. Por lo tanto, es verdad que se utiliza en Castilla-La Mancha, pero no parte de ese agua en realidad repercute directamente en nuestra región. Bueno, entonces vamos a hacer lo que podamos con lo que nos queda, ¿no? Esos 1.665 hectómetros cúbicos teóricos, que si lo dividimos por las 580.000 hectáreas de regadío que tenemos en la región, más o menos, pues nos sale, claro, una dosis de riego media de 280 milímetros, unos 2.800 metros cúbicos por hectárea y año, que están muy alejados de la media nacional, 4.000. Por lo tanto, en nuestra región vemos que ya estamos en una situación un poco más crítica que en otros sitios. No tenemos suficiente agua, o sea, tenemos poca agua para nuestros cultivos. Aquí a la izquierda vemos cuáles son las necesidades de riego de los principales cultivos. Afortunadamente, muchos de ellos tienen una necesidad de riego inferiores a esa cifra, pero vemos que otros que también son muy importantes, hemos visto un ejemplo de cebolla, el maíz, lo ha sido mucho, la alfalfa, pues son cultivos que sí que necesitan unas dosis de riego muy superiores a las que tendríamos de media. En consecuencia, no todas las 580.000 hectáreas de regadío se pueden regar todos los años. Si empezamos a meter cultivos de este tipo, pues obviamente vamos a tener que reducir la superficie regada realmente, porque si no, no nos va a llegar, ¿vale? Aquí además en las condiciones de campo, o sea, del Guadiana, pues todavía la situación es más extrema, ¿no? Bueno, además, la ubicación de nuestros regadíos, sabemos que está en zonas utilizamos agua subterránea, lo cual también es otro problema que tenemos añadido, que es el uso de la energía. La energía cada vez está más cara por la inestabilidad, bueno, pues mundial, política mundial, ¿no? Cada vez los recursos, los fertilizantes también cada vez más caros. Es decir, nuestros agricultores, nuestro sector agrario necesitan, a pesar de que son unos grandísimos profesionales, pero necesitan del apoyo de las instituciones como la universidad para ayudarles a hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles y conseguir lo que nosotros decimos siempre, no solamente la sostenibilidad medioambiental, que es de la que tanto se habla, también necesitamos tener una sostenibilidad económica. Si no tenemos sostenibilidad económica en nuestras explotaciones, las explotaciones cerrarán y dejarán de tener actividad. Y veremos también un poco eso cómo puede afectar al resto de la región. Por lo tanto, nuestro objetivo es, por supuesto, conseguir la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones, reducir el impacto ambiental de nuestra actividad, porque así nos lo exige la sociedad y porque entiendo que es lo que tenemos que conseguir, pero a su vez también garantizando o tratando de garantizar la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones. Bueno, ni que decir tiene que, dadas nuestras condiciones, pues somos una región que tenemos una alta tecnología en nuestros regadíos, bueno, comparado con España, pues por ejemplo nosotros solo tenemos un 7% de riego por gravedad, que corresponde a zonas ya de regadíos antiguos, normalmente situados en riberas de ríos, mientras que en el resto de España todavía sigue siendo un 33%, ¿no? En cuanto al goteo, pues estamos muy por encima de la media de España, con un 48% de la cantidad de agua que se utiliza por este tipo de riego de sistemas, frente al 40% de España. Entonces, vamos por delante, ¿no? Entonces, en cuanto a esa actividad o esa repercusión económica, bueno, pues he sacado un par de comentarios que han hecho, bueno, pues personas que entiendo que son referentes en este sector y que nos podemos fiar de lo que nos están diciendo, porque es difícil encontrar este tipo de estadísticas, ¿no? Pero una directora general de producciones pues dijo que el 14% de la superficie regada solo representa el 14% de la superficie agraria útil, pero contribuye a más del 65,7% de la producción final vegetal, que era un poco en la línea de lo que nos comentaba Amelia a nivel mundial. Y con el 2,4%, genera el 2,4% del Producto Interior Bruto y emplea al 4% de la población en España. Y aquí, más cerca de nosotros, un consejero de Agricultura y Desarrollo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha pues dijo que una hectárea de regadío produce o genera de 4 o 5 veces más valor añadido que una hectárea de secano. Por lo tanto, ya hemos visto la importancia a la hora de generar alimentos, pero también a la hora de generar riqueza en la zona. Y teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto en Castilla-La Mancha es en torno al 8,5% el PIB agrícola respecto al 2,6% de España y que la población rural en nuestra región es en torno al 43,8% frente al 15,8% de España, entendemos que sin regadío pues bajaría muchísimo nuestro PIB
y además muchísima de la población rural cuya actividad fundamental está relacionada con la agricultura, pues tendría que abandonar el medio rural para irse a las ciudades a encontrar una forma de ganarse la vida, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros desde el Centro Regional de Estudios del Agua? Pues nosotros lo que intentamos es precisamente todo esto, apoyar a empresas, al sector, etcétera, para conseguir un uso más sostenible del agua y lograr esos objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental. Dentro del CREA hay distintas secciones. Uno de los grupos de investigación es el que yo lidero, que es el grupo Agriagua, Agronomía e Ingeniería del Agua, donde fundamentalmente nos basamos en desarrollar modelos, herramientas, metodologías que ayuden a hacer un uso más eficiente del agua en términos de programación de riegos en cultivos leñosos, programación de riegos en cultivos anuales. Ahora habla de una herramienta que hemos generado en el marco de un proyecto europeo que estamos transfiriendo a toda la región. Herramientas también para hacer un diseño más eficiente de los sistemas de riego, mejora en la eficiencia en el uso de la energía, etcétera. Bueno, pues esas son nuestras líneas de trabajo, ¿no? Quería poner un ejemplo, que es un proyecto europeo que acabamos de finalizar, que también hemos coordinado nosotros, en el que trabajamos 10 grupos de 5 países de la cuenca mediterránea, que tenemos una problemática similar, y cuyo objetivo fundamental era este mismo que estoy hablando, y para ello lo que pretendíamos era desarrollar una plataforma online en la cual los usuarios finales, agricultores y técnicos, tuvieran herramientas y modelos que les ayudaran a hacer un uso más eficiente de los recursos y lograr esas sostenibilidades, ¿no? Por supuesto, promover técnicas de riego deficitario. Todos sabemos en los leñosos la importancia que tiene, pero nosotros también estamos trabajando en los cultivos anuales. En una zona como, por ejemplo, aquí en el Alto Guadiana, donde tenéis un volumen de agua limitado para la explotación, entiendo el problema que tiene que suponer todos los años pensar, bueno, ¿y cómo voy a repartir el agua que tengo disponible? ¿Qué superficie le voy a dedicar a cada cultivo? Si me viene el año mal, ¿a qué cultivo le voy a quitar el agua para dárselo al otro que me da más rentabilidad? Bueno, pues estamos trabajando en eso. Tenemos una metodología que se llama ORDILS. Estamos ahora mismo finalizando un proyecto nacional donde precisamente trabajamos con eso, cómo distribuir de forma, bueno, primero determinar la distribución óptima de cultivos, la que teóricamente me puede dar una mayor rentabilidad, y cómo distribuir el agua entre los distintos cultivos según va avanzando el año y voy viendo lo que va pasando. Si me va sobrando agua, a quién se lo voy dando porque me va a dar más, o si me va faltando, que es el problema, cuándo quitarle, que es otro de los grandes problemas, cuándo puedo quitarle agua a un cultivo y cuándo digamos, no puedo quitarle agua al cultivo porque es más sensible. Bueno, pues todo ese tipo de técnicas también las estamos desarrollando y están de alguna manera incluidas en este proyecto. Teníamos 3 zonas piloto, una aquí en la Mancha Oriental, en este caso, otra en el Valle de Beca, en el Líbano, y otra en Túnez, problemáticas similares. Y lo que hicimos fue, el primer año, utilizar estas herramientas, agricultores, que dependemos muchísimo de vosotros y que nunca me cansaré de agradecer el gran apoyo que nos dais, porque nos permitís entrar en vuestras explotaciones, gestionar una parte de vuestra explotación para llevar a cabo nuestros ensayos, que afortunadamente normalmente salen bien, pero en algunas ocasiones pues no salen tan bien como esperábamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso lo agradezco muchísimo. Y lo que hicimos fue comparar el manejo que estaba haciendo esos agricultores con el manejo que nos proponían estas herramientas y estas metodologías, sin decirnos nada. Y al final de la campaña comparábamos resultados. Bueno, pues fueron tantas las ventajas que se veían, que los propios agricultores estaban viendo, que muchos de ellos ya en el segundo año, que era un poco una validación de todo lo anterior, ya querían utilizar estas herramientas cuando no las teníamos del todo utilizadas, y durante el tercer año fue ya mucho más importante la cantidad de personas interesadas en la utilización de las mismas, ¿no? Entonces, esto a nosotros pues, nos da mucha satisfacción, porque realmente no era una competición, no era ver quién lo hacía mejor, era que los agricultores vieran otra forma de gestionar sus propias para mejorar bueno, pues la gestión de sus explotaciones. Cualquier profesional sabe que tenemos que ir renovando nuestros conocimientos, ir mejorando y aprender de lo que podemos en cada momento y aplicarlo en nuestras condiciones, ¿no? Pues cosas que hacíamos, que podían ayudar y que a lo mejor se quedaban un poquito, pues las ha comentado también antes Amelia, ¿no? Una evaluación del sistema de riego, que algunas veces pues llevamos tiempo sin evaluarlo y no sabemos ya realmente incluso la cantidad de agua que está aplicando el sistema de riego. El tema de la uniformidad, un análisis de suelos para saber realmente la cantidad de fertilizante que necesito aplicar y disminuir la aplicación y no aplicar todos los años lo mismo. Repito, los agricultores son unos grandes profesionales, saben muy bien lo que hacen, pero con estas herramientas aún lo pueden hacer un poquito mejor, ¿no?
Entonces, esta es la plataforma que está disponible en la plataforma del proyecto, es de libre acceso, y ahí pues están las 10 herramientas que introdujimos en el mismo, están relacionadas con el modelo Mopego del que se ha hablado antes, de programación de riegos, que es un poco la herramienta que más se ha demandado, sobre todo pues, porque todos sabemos la problemática, la necesidad de agua, ¿no? Otros programas más destinados al diseño de sistemas de riego, utilización de energía fotovoltaica, también la utilización de teledetección para el seguimiento de los cultivos, fertilización, en fin. Bueno, pues en su conjunto hicimos, bueno, fijaos, la cantidad de agricultores que colaboraron con nosotros durante los 3 años del proyecto en las 3 zonas regables, 56, monitorizamos más de 16 cultivos distintos en 95 parcelas, o sea, fue un trabajo enorme, la verdad. Y ahí hay un resumen un poco del rango de mejora esperado que se consiguió en términos de rendimiento, de productividad agronómica del agua, es decir, conseguir más kilos por metro cúbico, que al final debe ser nuestro objetivo. Si nos falta agua, pues yo quiero un poco que cambiemos esa forma de pensar, ¿no? Siempre intentamos sacar más kilos por hectárea. Si suelo nos sobra, lo que nos falta es agua, vamos a intentar sacar más kilos por metro cúbico, ¿eh? Es verdad que luego la sociedad, que también es necesario de alguna manera convencerla, igual que queremos electrodomésticos de eficiencia A, pues a lo mejor tendríamos que la gente estaría dispuesta a pagar más por productos agrícolas con mayor eficiencia en el uso de los recursos, en el caso del agua, y no que cada vez sean más gordos. Claro, si le meto déficit, pues un ajo, Julio, que hemos hecho ensayos con él, pues todos sabemos que el bulbo se va a hacer más pequeño y la gente no va a pagar lo mismo. Pero, oye, ¿y no te importa echar 2 dientecitos de ajo mucho más eficientes en el uso del agua en vez de un diente de ajo más gordo? Son cosas que podemos a lo mejor también modificar en el comportamiento y para ser más eficiente en el uso. Bueno, también reducir la huella hídrica, mejorar la productividad del nitrógeno, reducir el uso de la energía, hacerla más eficiente, mejorar la rentabilidad. Es decir, bueno, pues vemos que hay margen de mejora. Aplicando estas técnicas, estas metodologías, podemos mejorar. El rango es muy amplio, claro, depende del conocimiento del agricultor, de la tecnología disponible, etcétera, ¿no? De la zona. Entonces, hay mucha dispersión, pero claro, es que el Mediterráneo es muy grande y, como podéis pensar, bueno, pues una explotación en Túnez pues tiene a lo mejor poco que ver o relativamente poco que ver con una aquí en La Mancha, ¿no? Sí. Bueno, nada, simplemente decir que todo esto se comentó en muchos foros, etcétera. Esto ha llegado a oídos bueno, pues ya del Ministerio, de la Junta de Comunidades, y tenemos en este momento, bueno, pues un convenio. Estamos dando cursos de formación a través del Centro de Competencias Digitales para el que quiera apuntarse, y tenemos un convenio con la Junta de Comunidades donde precisamente esta herramienta de programación de riegos, que se ha denominado Reto Agua en combinación con otra de fertilización y otra de teledetección, bueno, que queremos transferirla a todo el sector agrario, a todo el sector agrario de Castilla-La Mancha, para que tengáis una herramienta que os ayude a ser mucho más eficientes en el uso de estos recursos. Y nada, deciros también, bueno, el papel que hacen las 2 escuelas de ingeniería agronómica que tenemos en la región, en Ciudad Real y en Albacete, para la formación de futuros profesionales. Y nada, muchísimas gracias.